Revoluciones íntimas. Un ciclo curado por Letras del Sur. Un espacio virtual que desanda los caminos de la normativa establecida en busca de significados ocultos para los conflictos comunes. Las charlas de revoluciones íntimas, provocadoras unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos. Cuestionamos lo establecido, resignificamos lo dicho. Amamos lo disruptivo. Recuperamos lo propio. Revolucionamos lo íntimo. Conectate a nuestro podcast y sumate a la revolución. Miguel Braillard y Pablo Morosi son los escritores de Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica, publicado en 2014 por Letras del Sur, a 10 años del asesinato de 3 adolescentes a manos de su compañero de clase. ¿Por qué un chico de 15 años entraría al aula dispuesto a matar? ¿Se pueden prevenir estos hechos? En esta charla, Miguel Braillard nos invita a recorrer el camino de la investigación que dio paso al libro. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querida Ceci? ¿Por qué crees que casos como este, casos como el de Juniors, generan tanto interés en la gente? Bueno, mirá, yo creo que fue la primera masacre escolar de Latinoamérica. Y sucedió nada menos que en nuestro país. Entonces es muy, muy impresionante lo que pasó en 2004. Ya parece que fue hace un siglo, pero fue hace 17 años nada menos, ¿no? Entonces, hasta el momento no había ocurrido semejante tragedia en nuestro país. Un chico de 15 años, apenas un adolescente, que preparó todo eso, ¿no? Recordemos que Juniors, su papá era agente de la prefectura, un suboficial de prefectura, y él tomó su arma, una 9 milímetros, un arma profesional que utiliza la policía y en este caso la prefectura, y preparó una campera que él tenía, una campera verde, que le permitía cargar semejante arma, y también llevó algún cuchillo, ¿no? No solo el arma de fuego. Y partió hacia la escuela. Imagínate, e imagínense todos los que nos están escuchando, que cuando íbamos a la escuela, en este caso sería un tercer año, ¿no?, de la secundaria, quizás nos preparábamos para llevar, no sé, la música que nos gustaba, el disco que queríamos compartir o el libro que queríamos compartir con un compañero o una compañera, una carta de amor hacia la chica que queríamos o que nos gustaba, no sé, el sándwich que por ahí compartíamos con el compañero, decir, ¿vos de qué trajiste el sándwich de jamón? Bueno, yo traje uno de milanesa, te lo ¿entendés? Entonces no, él llevó una 9 milímetros, era impensado, ¿no? Imagínate ir al trabajo, ir a la escuela y que vos te levantes a la mañana y decís, bueno, me cargo el arma. Y con ese arma ingresó, apenas resultó la formación de la escuela, cuando estaban en el aula, imagínense un aula, y, digamos, apuntó hacia el frente e hizo un giro y empezó a disparar. De ese disparo murieron 3 chicos y 5 terminaron heridos, ¿no? Y fue caótico porque si intentó volver a cargar, no pudo, sino el cargador se trabó y si no podía haber seguido disparando. O sea, ¿qué pasó en esa cabeza para tomar semejante determinación? Bueno, a partir de eso, la justicia investigó, él era menor de edad, por supuesto inimputable,
pero 17 años después él está internado en una clínica psiquiátrica de La Plata, a disposición de la justicia, ¿no? Un tribunal familiar, un tribunal de familia decide sobre su vida, y ahí está, con salidas transitorias, bajo un tratamiento permanente, y ningún juez de aquí a la eternidad le va a dar el consentimiento para que conviva como vos, como yo, como tanta gente, para que pueda realizar una tarea, pueda estudiar, pueda trabajar y pueda reinsertarse. Entonces es un problema muy grave que no tiene solución, ¿no? Digamos, dentro de esa problemática. Sí, perdón. No, digo que más allá de la solución o no, es como que había muchos que, según lo que estuve leyendo, de la investigación que vos hiciste con Pablo Morosi, que en muchos casos la justicia no sabía bien qué tenía que hacer, ¿no? Porque intentaron como reinsertarlo, pero daba la impresión de que no se podía. No, en primera medida, él como menor de edad estuvo detenido, primero en una situación irregular, porque como el padre era de prefectura, estuvo en Bahía Blanca, en una unidad, algo totalmente que no corresponde, y menos para un menor de edad, ¿no? En una unidad de prefectura de Bahía Blanca. Luego fue a parar a un instituto de menores, el Dique, también en La Plata, hasta que hicieron lo que correspondía, que era que estuviera en una institución psiquiátrica donde recibiera el tratamiento que corresponde, ¿no? Por la decisión que había tomado y por el hecho que había acaecido en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, fue un derrotero de tratamientos, de idas y venidas. Él padece una enfermedad crónica que es un trastorno de personalidad, y eso es una enfermedad crónica que se trata, pero que no se cura, ¿no? Entonces, digamos, su familia, especialmente su padre, ejerció sobre él desde que era muy niño una violencia, le pegaba con un machete. Ese niño recibió permanentemente hostigamiento de parte del papá. A él le gustaba, como a todo adolescente, determinada música, y no, digamos, era reprimido en sus gustos, o sea, vivía permanentemente cuestionado. Y quizás, en la comprensión de psicólogos y psiquiatras que lo trataron, ahí puede estar la llave o recibir tanta carga de violencia, puede haber determinado un disparador hacia eso, ¿no? También se habló de bullying, pero con Pablo Morosi, cuando escribíamos el libro, estuvimos presentes como periodistas y nos unimos a hacer el libro. Él trabajaba para La Nación, yo en otro medio. Intentamos e investigamos a ver si había existido ese bullying sobre él, porque era un punto determinante, y sin embargo lo que encontramos era que al contrario, él ejercía como una especie de miedo hacia sus compañeros, ¿no? Tenía una personalidad muy fuerte, y no se daba esta situación, no era una, digamos, por sus características, alguien que pudiera sufrir, viste que hay personas que son líderes a veces en las secundarias, en las escuelas, y él era una especie de líder con una personalidad fuerte como para no sufrir ese tipo de presiones psicológicas, ¿no? Pero bueno. Miguel, vos decías recién... Claro. Bueno, eso justo te quería preguntar. No es lo mismo como audiencia enterarnos lo que pasó o escuchar una noticia que ser
los constructores de esa noticia, y en este caso es el libro Sí, que editó Letras del Sur. ¿Cómo fue la sí. investigación? ¿Cómo se encara desde lo periodístico una investigación sobre un caso tan sensible? Mira, la investigación periodística es un rubro bastante bastardeado y a veces subestimado. En el periodismo, por eso es tan apasionante, ¿no? Y encontré en Pablo un periodista de una talla impresionante. Y los dos fuimos muy rigurosos, porque quizás es lo que aprendimos, ¿no? Un poco a la fuerza, ¿viste? Venimos desde los años 80 trabajando en esto, y eran tiempos en que la rigurosidad periodística era una virtud, entonces te machacaban que tenías que ser riguroso. Bueno, nuestra rigurosidad reparó en aferrarnos al expediente. O sea, el expediente judicial es lo que conduce en Juniors, es como un camino que te lleva el libro que editó Letras del Sur, desde el comienzo hasta el final. O sea, vos recorres en el libro el expediente judicial, no se aparta, más allá de, por supuesto, entrevistas que realizamos a vecinos, a familias y demás, pero siempre en cuanto a la investigación, en cuanto al tema rigurosamente médico, referido a la parte psiquiátrica y a la parte psicoanalítica del tema, donde se expresa todo el tema médico, nosotros siempre respetamos las conclusiones a las que llegaron los profesionales. O sea que no nos apartamos ni un milímetro de lo que decía el expediente, y es lo que presentamos, por supuesto, convertido en lenguaje periodístico, ¿no? Para que sea entendible, porque, digamos, el público en general no tiene acceso o quizás no entiende de determinadas interpretaciones legales y demás. Lo transmitimos en un lenguaje llano, pero nunca apartado del expediente, ¿no? Eso, digamos, lo aprendimos, no solo lo aplicamos en el libro Junior, sino en nuestra tarea profesional como periodistas desde el comienzo. Y por eso nos llevamos tan bien y pudimos concluir en hacer un libro juntos, que no es fácil hacer un libro con otro colega, ¿no? No, totalmente. Bueno, quiero saber a nivel personal qué fue lo que a vos te llamó la atención específicamente para dedicarte tanto a un caso puntual, porque sabemos de tu trabajo en policiales, digamos que conocés muchos casos policiales, no es este únicamente, Sí. pero acá dedicaste mucho tiempo, muchas horas, mucha investigación. ¿Y por qué? ¿Cuál era tu pregunta sin responder como periodista, digamos? Mirá, como periodistas, los dos tuvimos un llamador que fue lo que te comenté al principio, es decir, que nos conmocionó el tema de que haya ocurrido en la Argentina un hecho tan grave, que un chico, yo digo chico, quizás la gente va a decir, no, ya no es un chico, pero a los 15 años todavía uno es inmaduro, ¿no? Está formándose. Que haya tomado tamaña decisión, de cargar un arma y pensar. Después nosotros tuvimos acceso a la declaración que le hizo a la jueza Ramallo, que en ese entonces entendía en la causa, y él, en el trayecto, mientras lo trasladaban hacia Bahía Blanca, le dijo que desde séptimo grado pensaba en hacer algo así. O sea, séptimo grado es 12 años aproximadamente, en este caso tenía 15, o sea, maduró 3 años esta decisión de disparar contra los compañeros. Entonces dijimos, esto es un libro, porque alguien que entra a un aula a esa edad y dispara, tiene que ser un libro. Y con Pablo pensamos lo mismo, y estábamos haciendo trabajos por separado, hasta que un día, bueno, al estar investigando sobre el mismo tema, confluimos y
y nos encontramos y dijimos, ¿qué estás haciendo? Y estoy investigando. Bueno, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque no, tampoco no era un caso de un famoso que vos pudieras decir, bueno, se pueden hacer dos interpretaciones o dos libros, da para... No, era un caso de un personaje común, de una familia común, como cualquiera de las nuestras, y dijimos, no, tiene que ser un solo libro. Entonces nos juntamos. Pero lo determinante fue eso, que alguien tan joven haya decidido entrar a un aula, ¿no? Es como, el aula es como algo sagrado. Claro. Nosotros íbamos al colegio y seguramente vos también, a pasarla lindo, a divertirte, a estudiar, a imaginar el futuro, a hacer planes, a organizar la salida, la diversión, el baile con los compañeros, y no a matar, ¿no es cierto? Jamás a matar a alguien, y menos a un par. Entonces dijimos, esto tiene que ser un libro, e intentamos con Pablo llevarlo a los colegios y dar charlas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que no nos escucharon, porque creíamos que esto tenía que llegar a profesores, a profesionales, psiquiatras, psicólogos, porque notamos que, digamos, nadie advirtió que esto se venía, y Juniors había dado señales. Bueno, voy a dejar un poco en incógnita el contenido del libro, porque también está bueno que el que está interesado en el caso pueda profundizar tan específicamente y tan detalladamente leyendo ese documento. Pero sí quiero preguntarte, porque hace muy poquito, decíamos al comienzo, le habían dado el premio a la película Implosión en el Bafisi, donde dos personajes son sobrevivientes, y quería preguntarte la relación de ustedes con esos chicos sobrevivientes mientras investigaban. Sí, mirá, con Pablo, además tengo entendido que Pablo va a charlar con vos la próxima semana, así que va a ser interesante que él le dé continuidad a esto. Exacto. Así que guardamos un poco de incógnita. Aparte, Pablo es un escritor de varios libros, es un señor periodista y escritor. Así que le dejo un poquito la incógnita para que continúen con él, porque también es muy apasionante en su relato. Pero a lo que te referías de la película, dos de los chicos que fueron protagonistas, porque estaban en el aula, los dos recibieron disparos, uno de ellos estuvo muy grave, con complicaciones muy serias. Pablo Saldías no se murió de milagro, porque recibió balazos y varios órganos, no solo uno, varios, estuvieron comprometidos. Y bueno, Javier Van de Kutter, que es el director de la película, que es un director muy audaz y muy, ¿cómo te puedo decir? Muy mundano, o sea, le gusta trabajar con la cosa de todos los días, con el hecho que sorprende, con la ciudad, con esas cosas que te vas encontrando día a día. En lugar de poner actores, se le ocurrió que estos dos jóvenes podían ser los protagonistas. Y yo creo que ahí dio en el clavo. O sea, fue fundamental que ellos se convirtieran en esos protagonistas, y es una película que recorre y que va en busca, parece que va en busca, y te muestra las vivencias. Nosotros tuvimos conversaciones con Javier, a raíz de que éramos los autores del libro, e inclusive alguna cosa que se practica en la película, como llamar a la clínica donde estaba internado, fue algo que conversamos, porque nosotros, para poder obtener información, muchas veces intentamos dialogar con la clínica y con sus autoridades, pero bueno, ellos muy rigurosos, muy respetuosos de la intimidad de Juniors, nos eludían, no nos brindaban la información. Pero
ya ves que la película fue premiada y creo que, digamos, fue premiada por lo bien desarrollada, por la importancia de que dos jóvenes que habían sufrido en ese momento la violencia y habían estado en el aula, los convirtió Javier en protagonistas, ¿no? Entonces, yo creo que es una película para ver, igual que el libro es para leerlo, porque cualquier psicólogo, maestro, profesor, psiquiatra y alumno también, y papá, debería enterarse cuáles son los alertas en los que tienen que reparar por las señales que brindan nuestros hijos cuando en la escuela a veces padecen situaciones que quizás sin querer dejamos pasar, ¿no? Y no Claro. conviene dejar pasar porque después termina como terminó lo de Juniors. Ujú, sí. Un final realmente lamentable y como vos decís, si era previsible, realmente difícil. Sí, Quiero, antes de pasar al final, al cierre, preguntarte, Marce, porque vamos a tener dentro de poquito, perdón, Marce, Miguel, vamos a tener dentro de poquito la posibilidad de tenerte en un taller especial. Yo sé que no podemos contar mucho porque más adelante nos vamos a volver a encontrar y ahí me vas a sí. contar con más profundidad, pero hay algo que se viene en Letras del Sur con Miguel y quiero que nos lo cuentes. Sí, es una propuesta que hizo nuestra editora, Nora Galia, queridísima. Quiero además que la gente que nos está escuchando sepa que es una hacedora de oportunidades, ¿no? Nosotros cuando tuvimos el libro y lo prensamos, recurrimos a ella y nos abrió las puertas y el libro se hizo realidad. Sin ella no hubiese podido salir Junior, porque muchas editoriales importantes, de las que son muy trascendentes, no te escuchan. Y en este caso encontramos en Letras del Sur nuestra editorial importante, que nos dio lugar y por eso se hizo realidad. Bueno, lo que me propuso Nora era conversar en ciclos sobre el tema de crímenes famosos, la escena del crimen, como durante tantos años cubrí muchos policiales de casos muy trascendentes, como el caso de María Marta García Belsunce, tuve la oportunidad de entrevistar muchas veces a Ricardo Barreda, el femicida que mató a su familia. Bueno, en todo eso, Nora me propuso tener digamos, un ciclo de charlas, de conversaciones, de exposiciones acerca del tema de criminales y crímenes que impactaron en la Argentina. Y bueno, a mí me apasiona también el tema, me apasiona porque también me gusta, desde el periodismo policial tuve la oportunidad también de ingresar muchas veces a entrevistar personajes en las cárceles. Otra de las cosas que me supera, tengo siempre ganas, ahora con la pandemia lamentablemente no se puede realizar y tenía varias entrevistas pactadas así en prisión y no lo pude realizar, pero bueno, ojalá esto pase para poder, además de estar tranquilos en cuanto a la salud, poder realizar nuestras entrevistas apasionantes. Tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Farré, recordás, Ujú. Ceci, que es el que asesinó de una manera despiadada a su esposa a puñaladas, y tener cara a cara a esa gente, a esos criminales. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo, digamos, cómo tenés estómago o cómo soportás o cómo te mienten en la cara a veces? Y bueno, es un desafío como profesional estar a la altura y poder escucharlos y también hacerles las preguntas fuertes con las que queremos saber la verdad, ¿no? Y entonces, Claro. bueno, todo eso que Nora
me entusiasmó para que les contara. Estamos preparando para ver si en julio podemos contarle a la gente que se interesa en estos temas, que realmente somos especiales porque son temas cruentos y difíciles, pero también muy apasionantes porque interviene el comportamiento humano, la psiquis, la psicología, ¿no? Cómo el ser humano llega a determinadas situaciones límite y comete hechos de los cuales después paga con cárcel y a veces con prisión perpetua, ¿no? Entonces, ahí estaremos, si todo va bien, para contarles en cada detalle de cada caso de estos tan terribles que pudimos cubrir a lo largo de tantos años. Bueno, estaremos en ese momento nuevamente en este espacio de las contratapas y después acompañando, por supuesto, en Revoluciones Íntimas con el seminario, con el segmento o con la masterclass que estén preparando. Ya nos enteraremos. Miguel, te quiero agradecer muchísimo por haber estado acá, por haber compartido con nosotros tu trabajo, que es tan valorable y tan importante también como difusión, como comunicación. Te mando un abrazo y de nuevo, gracias. No, gracias a vos, Ceci, por la oportunidad, por conectarme a través de el Instagram de Letras del Sur, y siempre agradecidos a la editorial por la oportunidad y por convocarnos a través después de tantos años, ¿no? Digamos, con que a alguien le interese y se apasione o quizás se vuelque a estudiar periodismo o redacción o escritura, nosotros estamos muy felices de que eso ocurra, porque estas pequeñas cosas a veces disparan que las personas que digan, yo también lo puedo hacer, ¿no? Me voy a poner a estudiar periodismo, me voy a poner a estudiar redacción, y bueno, de esa manera a veces se apasionan por lecturas de estos casos criminales, y quizá puede haber un periodista o un escritor detrás de esa persona. Y no importa la edad, ¿eh? O sea, hay que animarse aunque uno diga, ya estoy grande. No, nadie está grande a la hora de estudiar. Siempre hay tiempo. Bueno, Miguel, gracias de nuevo. Bueno, un abrazo enorme y gracias por este espacio. Gracias, Ceci, por tu gentileza. Un beso grande, y a Nora también. Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escuchá los episodios de las contratapas de Revoluciones Íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de @LDS Editora, y mirá nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.